Bueno, ahí estamos. Bienvenida Tatiana, bienvenido Mai. Bueno, hoy vamos a hacer la sesión número 15 de este curso Aprendiendo a Desaprender. Vamos a tener un trabajo bastante intensivo hoy con el video que preparé, que ahora lo voy a poner. Vamos a ver de qué es lo que vamos a hablar hoy. Ayer estuvimos hablando todo este tema de Dios, ¿sí? El tema del yo central. Llegamos a varias conclusiones y hoy vamos a hablar de Dios como poder absoluto. Si Dios es el poder absoluto, eso quiere decir que todo poder, todo, sea cual sea su forma de manifestación, su grado, su nivel, es expresión de este único poder. Ayer lo vimos esto, que todo era Dios. Antonio Blay lo plantea desde ese punto de vista. Dice que Dios, el ser absoluto, es el poder absoluto y que no existe otro poder. Por lo tanto, todo el poder que yo pueda intuir en las personas, en el universo, en las fuerzas de la naturaleza, en las circunstancias, sean cuales sean, es expresión de este único poder. Todo aquí es expresión del único poder. Todo el poder que yo tengo, todo el poder que yo soy, como realidad central, está siendo expresión actual de este único poder. Solo hay un poder. Y este poder se expresa en mí y se expresa en todo. Pero ocurre que yo vivo con la noción de que yo soy un poder enteramente distinto del poder de las demás personas, del poder de la naturaleza y del poder del universo. Y porque creo que yo soy un poder aparte de todo, yo estoy tratando siempre de proteger este poder de los demás poderes. Tiendo a estar a la defensiva o trato de atacar, si es preciso, para defenderme de mi integridad, mi realidad, mi ser, porque parto de esta visión fragmentada y múltiple de poderes. Estoy viviendo en guerra con todo lo demás. En cuanto yo me dé cuenta de la significación real de que solo hay un poder y que este poder proviene de la única inteligencia absoluta, también me daré cuenta de que yo no me he de defender de ningún otro poder, pues no hay ningún otro poder opuesto a mi realidad, ya que el mismo poder que me está dando vida, existencia, que está manifestando mi ser, es el mismo poder que está haciendo ser al otro y a todo lo que existe. Mientras yo viva en la conciencia separada, pequeña, superficial, yo necesitaré defender esta pequeña personalidad de todos los poderes que aparecen como externos, múltiples y opuestos. En el momento en que yo en mi conciencia pueda sintonizar mi noción de ser con la noción de poder absoluto, en el momento en que mi mente se ponga en línea relacionando mi yo con el tú absoluto que es Dios, en ese momento mi conciencia estará en armonía completa con la profunda realidad de todo lo que existe, el poder absoluto, Dios como poder. Hoy vamos a trabajar con esto, con el Dios como poder. Hola Alex, hola Estela, hola Zuli, Rosario,
Sonia, Marcela. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a trabajar con este aspecto, ¿no?, de Dios como poder absoluto. Vamos a trabajar un poco con la presencia de Dios y si nos alcanza el tiempo vamos a ver el ejercicio de centramiento. O sea que va a ser esta fue como la introducción, ¿no? Y vamos a ver esta conexión con este poder absoluto, ¿no? Y fíjense en que hasta ahora lo que nos está diciendo Blay es que nosotros, hola vegetariana, nos está diciendo que nosotros no percibimos como que todo es el único poder, sino que creemos que nosotros tenemos un poder particular. O como dice el curso de milagros, una voluntad propia, ¿no? Una voluntad aparte de la de Dios. Y lo vemos a Dios como una voluntad que se opone a mi voluntad. Hola Carmen, bienvenida. Pero es muy bonito como él lo va planteando, porque nos hace tomar conciencia de varias cosas que se nos escapan. Y en la medida en que yo me mantenga en sintonía interna de mi propio ser, que es el poder absoluto, no habrá ningún poder que pueda estar contrapuesto a esta conciencia de realidad que yo tengo de Dios. Desaparece toda posible oposición, desaparece toda noción de lucha, de conflicto. Entonces yo realizo en mi conciencia la unidad entre mi poder y el poder absoluto. Entonces yo estoy automáticamente en armonía con el poder único que existe, que es y que se manifiesta a través de todo. Ahí es donde se ve la diferencia entre una idea, una intuición o una creencia y lo que es una realización. Fíjense en que él, ya a lo largo de todo lo que venimos viendo, Antonio Blay marca esta diferencia entre lo que es una idea, lo que es una intuición, lo que es una creencia y lo que realmente es la realización. No es lo mismo, ¿no? Solo existe realización espiritual cuando yo puedo vivir esa unidad. Fíjense en que esto es lo mismo que plantea el curso de milagros, ¿no? Pero vivirla, esa unidad. No solo creerla, pensarla o imaginarla, sino realizarla en mi conciencia como experiencia. Del mismo modo que yo vivo experimentalmente que soy una persona adulta y que tengo unas capacidades de hacer, de trabajar, etc., con esa misma evidencia yo he de poder vivir, experimentar en mí esa unidad profunda, esa armonía con el poder absoluto que es Dios. Hasta que no se produzca esta armonía, esta unión de mi voluntad o de mi ser con la voluntad absoluta, no habrá auténtica paz, auténtica unificación en mi interior. Esto es lo mismo que plantea el curso de milagros, ¿no? Nosotros somos lo que nuestra mente nos permite ser. Esto es totalmente claro, ¿no? Y actuamos de acuerdo a unos esquemas mentales, a unas ideas, a unos sistemas de valores que nos hemos hecho de las cosas. Y estamos casi ciegos para lo que no está dentro de estos esquemas y de estos sistemas de valores. Así es como nos vemos, nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Y así es como vemos a los demás y al mundo. Hasta donde mi mente me permite ser. Porque nos mantenemos dentro de unos esquemas, unas ideas. Para nosotros son muy importantes las ideas, nuestros valores. Por eso nos mantiene ciegos y no podemos, ¿no?, captar o vivir esta experiencia.
estamos delimitados por nuestro horizonte mental, por estas estructuras mentales en las que nos sentimos seguros, aparentemente, relativamente, y nos cuesta ver, entender, ir más allá de esas estructuras, ¿no? Fíjense en que este asunto de la mente, ¿no? A ver quién vino. Hola Paula, hola Liz, hola Dedit, hola Celey, Marcela y Manu, bienvenidos. Fíjense en que nuestra estructura mental, que encima, ¿no?, es diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Es como que nos marca ahí un horizonte, como hasta ahí. Yo creo que me siento relativamente seguro dentro de mis estructuras mentales, ¿no? E ir más allá de esas estructuras para mí es todo un desafío, romper estos esquemas. Así, a nivel psicológico, yo quedo encerrado por esa misma experiencia. Y aunque por un momento yo pueda entender, aceptar e intuir la verdad de que todo poder solo es expresión del único poder y de que tengo la posibilidad de abrirme, de sintonizarme con él dentro de mi conciencia, de hecho en la vida diaria, seguiré con la misma rutina, las mismas actitudes y temores de siempre. Por más que lo pueda comprender a un nivel intelectual, no es que Dios esté aparte y que si yo hago unas prácticas, Dios hará algo especial para conmigo, ¿no? Bueno, esto ya lo tenemos claro. Esta es una visión infantil. Dios no dejará de hacer lo que desde la eternidad está haciendo. Pero el hombre, a través de su proceso evolutivo, llega a un punto en el que se da cuenta de que debe tomar conciencia de la realidad. Y entonces se hace necesario el trabajo. Hay un tiempo en que la persona tiene la noción de que Dios es como una especie de Papá Noel, que mágicamente ha de solucionar los problemas, las cosas difíciles o que ella misma no puede solucionar. Pero Dios no es un Papá Noel que solucione mágicamente las cosas. Dios es la inteligencia y el poder absoluto que se expresa a través de nosotros, a través de las cosas y a través de lo que aparece como problemas, ¿no? Porque esto que lo vimos ayer, que después Alex me preguntaba, que le mandé un video donde encontré ahí donde Antonio Blay explicaba este tema, ¿no? Nosotros creemos que los problemas no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Que si hay un problema, que ahí no puede estar Dios. Como que Dios estuviera nada más que en las cosas buenas. Pero es que Dios es todo, así que Dios está en todo. No lo puedo excluir de algunas cosas. Y Dios siempre se está expresando, ¿no? A través de nosotros, a través de las cosas y a través de lo que aparece como problemas. Y la solución de los problemas también ha de venir a través de esa plenitud de expresión de Dios en nosotros, de manera que funcione toda la capacidad que Dios está comunicando naturalmente a través de nosotros. Esto multiplicará nuestra capacidad de visión y de acción. No es nunca sustituyendo nuestra acción como Dios solucionará las cosas, porque Dios actúa a través de su manifestación que somos nosotros. ¿Sí? Este Dios está en mí, se manifiesta a través de mí, es una idea que Antonio Blay la plantea de muchas maneras y es clave, ¿no? De que somos expresión. No podemos pedir a Dios una manifestación extra de tipo mágico, pero sí podemos pedir que se abran nuestros ojos, que se abra nuestra percepción, para que esta plenitud de poder llene nuestra conciencia y podamos expresar lo que es nuestra herencia desde siempre.
Eso lo dice siempre Antonio Blay en todos sus cursos, ¿no? Yo no tengo que pedirle cosas mágicas a Dios. Lo que sí le tengo que pedir es que se abran mis ojos, que se abra mi percepción, para que esta plenitud, este poder, se manifieste, ¿no? Que llene, que colme mi conciencia y la pueda expresar, porque es mi herencia, ¿no? Lo mismo que dice el curso de milagro, ¿no? Los heraldos de la eternidad. Y ahora, sí, ¿no? Vamos a, después de haber visto qué es Dios y qué es este poder absoluto, como lo plantea Blay, vamos a trabajar un poco con la presencia de Dios como una meditación y oración. Esta práctica de la presencia de Dios, Antonio Blay la recomienda mucho y realmente es muy potente si la practicamos tal cual como él la explica, y tiene muchos beneficios. Ahora vamos a ir viendo los pasos que él da para practicar la presencia de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Que Dios no sea una cosa a la que recurro cuando tengo un problema o cuando me pasa algo. Dios tiene que estar presente en cada instante de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida se transforma en una oración constante. Eso es lo que sana. No que use como dijimos la otra vez, ¿no? Dios no es una cosa que yo la uso por un rato y después la dejo a un lado. No, Dios es una presencia constante en nosotros. Entonces, fíjense en cómo arranca, ¿no? Esta práctica de la presencia de Dios y la oración. Esto es obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuando en mí. Esto lo tengo que tener presente cada instante de mi vida y poner esfuerzo en ello, en recordarme, ¿no? No que sea algo que se me olvida y que me acuerdo por unos ratos, porque hay otras cosas de las que no me olvido. Sin embargo, de Dios me olvido siempre. Que es Él quien me está dando todo lo que soy y la posibilidad de expresar todo eso que me da, que me comunica mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta de que Dios está ahí, que yo no estoy nunca separado de Dios, ni Él de mí. Es mi mente la que se cierra, la que se pone de espaldas. Es mi mente que por pequeña y miope se limita a lo aparente, a lo evidente, a lo que estimula el sentir más externo, más superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más profundo, intuitivo, entonces va reconociendo que existe en mí esta fuente que se está expresando constantemente. Es Dios que se está expresando en forma de mi yo, y de ahí surgen todas mis capacidades. Y en las otras personas igual. Dios está siempre presente. Él es el verdadero fondo del yo de los demás y también el auténtico fondo de todo lo que ocurre. Vivamos la presencia de Dios a lo largo de todo el día. De un Dios que es inteligencia absoluta, energía absoluta y amor absoluto. Ven, acá vemos los tres focos, ¿no?, que nombra siempre Blay. La energía, el amor y la inteligencia. Y esos atributos que Dios manifiesta a través de mí se expresarán en la medida que yo lo permita, en la medida que yo me abra a ello y que mi conciencia pueda aceptar que es así. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo seguiré actuando en virtud del minúsculo esquema que tengo de mí.
Es mi mente la que acepta o rechaza, la que abre o cierra, la que reconoce o ignora. La presencia de Dios hay que vivirla mediante este reconocimiento constante de Dios presente y actuante en mí, en los demás y en todo, siempre y en toda circunstancia. Además, yo puedo dirigirme personalmente a Dios y tener una relación humana concreta, definida y sincera con este Dios presente, con este yo absoluto que es Dios. Puedo dirigirme a Él y hablar con Él con la misma naturalidad con que yo puedo hablar con la persona que más quiero, con la persona a quien más acepto, comprendo y admiro. Puedo tener este intercambio constante, sincero, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco, al dirigirme a este ser absoluto que está hecho de todas mis cualidades, pero en un grado absoluto. Pues no se trata de un Dios inhumano, sino de un Dios, diríamos, ¿no? Esta es una expresión que usa él, humanamente absoluto, en el que todas las cualidades humanas están en un grado total. Esta práctica de la presencia de Dios, hecha mediante un reconocimiento reiterado, constante, a lo largo del día, y mediante una relación personal en forma de oración espontánea dirigida a Dios, es uno de los medios para ir reconociendo esta identidad profunda y para convertir esto en una realización efectiva que transformará nuestra vida. Realmente esto sí transforma, ¿no? ¿A quién nos saludé? A ver. A Olga. Hola Olga. Hola Nubia. Ajá. Sí, sí. Sí, yo lo estuve escuchando también, Alex, ese video. Está muy bueno. Bueno, ese video pertenece al curso de autorrealización de Antonio Blay. Son como 20 videos. Bueno, yo les digo, si tienen ganas, de a poquito los pueden ir escuchando en la voz de él. Está muy bueno, muy bueno. Uno aprende muchas cosas. Y acá, como lo aclara Alex, esta idea, ¿no?, infantil de Dios, acá Blay está, y ahora van a ver que en esto también que estamos viendo, para que desterremos esta idea infantil que tenemos de Dios, porque nosotros teníamos un Dios, como dijimos ayer, a imagen nuestra, un Dios infantil, un Dios ego, un Dios que me satisface a mí. Pero ahora cuando yo comprendo que Dios está en todos, o sea, esa fuerza es para todos, es un Dios que es de todos, no es mío solo. Entonces ya lo veo como la conciencia, es otra idea. Pero él recomienda que nosotros aprendamos a hablar con Dios, pero no hablar con Dios como si estuviera afuera, sino como que está en mí, ¿no? Como darme cuenta que soy yo misma, ¿no? Como dice el curso de milagros, que nos explica para que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo es el intermediario entre Dios y nosotros, ¿no? Por eso nos habla del Espíritu Santo, y nos da a entender que esa mente recta, que esa parte cuerda está en mí. No tengo que ir a buscarla a ningún lado, solamente tengo que escucharla. Por eso nos habla de escuchar al Espíritu Santo. Quizás no nos dice que conversemos con él, pero sí nos dice que le entreguemos, que le pidamos, que nos tomemos de la mano. O sea, nos va dando distintas estrategias para que nosotros nos hagamos amigos, porque nosotros lo vemos como un enemigo a Dios en nuestro inconsciente. Entonces ahora, el poder amigarnos, podríamos decir, con esta parte nuestra, que somos nosotros mismos, porque el mismo curso lo dice, el Espíritu Santo eres tú, no es otro. Si todo soy yo, o sea, si solo hay uno, obviamente, ¿no?, que está en mí. Pero aprender a conversar
con Dios, como si fuera un amigo, ayuda mucho al principio. Después van a ver que ya no necesitamos hacerlo así, pero al principio tenemos que hacer esta práctica es como un confiar otra vez en nosotros mismos, porque estamos nos sentimos muy separados, muy solos, muy perdidos. Y Dios sería como la brújula, ¿no? En este asuntillo que tenemos acá. Y bueno, realmente esto transforma nuestra vida, porque ya no la vivimos desde la separación. Es bueno que se empiece con un rato especial dedicado a la meditación y la adoración al empezar el día. En lo posible, si podemos, ¿no? Cuando nos levantamos, esto también lo dice el curso de milagros, ¿no? No es que tenga que hacer una oración en especial, pero sí que me quede en esta actitud de silencio y reconocimiento de contacto con Dios, ¿no? Que cierre un ratito los ojos y que piense en Dios, ¿no? Él dice que, bueno, pueden ser 15 a 20 minutos. Podemos hacer, qué sé yo, la práctica de la oración centrante, no sé, el centramiento. Bueno, cada uno elige qué práctica puede hacer, alguna lección del curso de milagros que me conecte. Eso cada uno va a buscar sus maneras, ¿no? Lo importante es estar en ese contacto con Dios, ¿no? Dedicados a este reconocimiento y este diálogo espontáneo, ¿no? Como vimos cuando vimos lo de la oración, donde yo le digo a Dios lo que me pasa, le cuento cómo me siento, a pesar de que Dios ya lo sabe, pero bueno, es una manera, ¿no? Como de confesarme, de decir lo que me pasa, de expresar mi sentir, ¿no? Cómo estoy. Con las palabras que me salgan, no tiene que ser algo armado. Y luego, dice él que durante el día repitamos esta presencia de Dios en frases cortas, ¿no? Que estemos alertas, a ver si nos recordamos, ¿no? Dios está presente, Dios está actuando en mí, ¿no? Cuando va pasando el transcurso del día, después de que hice esta meditación de la mañana, me lo recuerdo. Dios está presente, Dios está actuando en mí. Y tratar de dirigirse a Él en oraciones breves, pero sinceras y profundas. Podemos usar otro tipo de frases, ¿no? Que también, Dios es amor, Dios se expresa a través de mí, Dios está en todo lo que veo, Dios está en mi mente. Bueno, tenemos frases montones. Cuando hay un alto en el trabajo o en momentos de descanso, aprovecharlos para renovar esta conciencia. Durante el primer tiempo que uno dedica a esta práctica es necesario el esfuerzo personal, de voluntad, para ir repitiendo, ¿no? Esto como cuando practicábamos las lecciones del curso. Teníamos que recordarnos, porque si no se nos olvida. Renovando la actitud de contacto. Y debe también ejercerse un control para ver en qué medida se es constante en el ejercicio, ¿no? Ir observándome, porque ahí de paso estoy practicando esta observación, observar al personaje, a ver si realmente hay un interés en esto, o mi interés siempre está apuntando hacia otra cosa, que me parece más importante, ¿no? O sea, si estoy haciendo un trabajo, bueno, hago el trabajo, obviamente todos tenemos que trabajar aquí, hacemos lo que tenemos que hacer, pero en esos momentos, ¿no? Que me dé cuenta, a ver si realmente otra vez mi motivación apunta para ese lado, o se va para otro lado, ¿no? Agarrar el celular y ponerme a chusmear el Facebook, o whatsappear, whatsappear un rato y personajear por ahí, a ver por a dónde va la cosa.
Por la noche, uno puede revisar las experiencias del día para comprobar si se ha mantenido esta presencia de Dios o en qué medida se ha aflojado, a qué es debido y en qué medida puede mejorarse en esta ejercitación, sin culparse, O sea, esto haciéndolo como una observación, a ver qué ha pasado a lo largo del día. Esto yo me acuerdo que Ken Wapnick lo cuenta mucho en sus libros, ¿no? Que él dice que a la noche él se ponía a ver todas las cosas en las cuales no había perdonado durante el día, ¿no? Quizás nosotros no lo hacemos esto. No se trata solo de que yo piense que Dios está presente, o sea, no es una cuestión mental, o sea, que me pongo a pensar. Que este océano de felicidad y de inteligencia está en todo momento presente dentro y fuera de mí. Tampoco se trata solo de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda y de aspiración. Todo esto hay que hacerlo, dice él. Pero esto solamente es la puesta en marcha, la preparación para adecuar el terreno. Pues esta práctica debe culminar en la experiencia activa de la presencia de Dios en nuestro campo de conciencia. Ese es a lo que él se refiere con sentirme todo yo, haciendo todo, o sea, soy yo, vivirme desde ese yo central, de esa conciencia de Dios en mí, ¿no? Expresándose o expresándome a través de estos focos, que pueda darme cuenta de que me estoy viviendo desde ahí, no que estoy pensando solo, ¿no? Al principio, bueno, va a pasar que solo voy a pensar porque no me va a quedar otra, porque mi mente está obturándolo todo, pero después no, van a ver que solo va a ir, la mente se va a hacer a un lado, o sea, no va a intervenir, ¿no? O sea que no solamente es necesario esto, sino también vivirlo, ¿no? O sea, vivir esta experiencia. ¿Cómo podemos ver y practicar la presencia de Dios? No solo siendo consciente de que Dios está en mí, que se expresa siempre a través de mí, sino también tomar conciencia de qué pasa cuando yo hablo con otros, con aparentemente otros, ¿no? Que me fije, ¿no? Que cuando yo estoy hablando con alguien importante y le estoy pidiendo un favor o una información o lo que sea, yo pongo el máximo interés, el máximo énfasis en lo que estoy diciendo, porque vivo la situación como algo muy importante. Pero una vez que yo he expuesto lo que deseo, lo que pido, una vez que yo he formulado de un modo explícito, claro, todo lo que hay en mí de demanda, entonces viene la otra parte en la que yo hago silencio para escuchar lo que el otro me ha de decir, para dar paso a la información o a la respuesta que estoy pidiendo, ¿no? Así es un diálogo. Un diálogo, yo me expreso y luego espero la respuesta del otro aparente, ¿no? Así se compone el diálogo. Van a ver que esto mismo es lo que él dice que nosotros, en nuestra relación con Dios, tenemos que hacerlo así. En la relación con Dios es exactamente igual. Cuando solo se está pendiente de lo que pensamos, de lo que deseamos o de lo que queremos, todavía no hemos salido de nosotros mismos. Si yo solamente, en mi mente, o sea, estoy en la mente, obviamente, si está pasando esto, pues estoy en la mente. Estoy pendiente de lo que pienso, de lo que deseo, de lo que quiero, es porque todavía estoy muy encerrado en mi personaje, ¿no? Mi personalidad. Hay que pasar a la segunda fase, en la cual yo dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de la respuesta. Esta parte quizá nosotros la obviamos, no la hacemos en nuestro diario vivir, ¿no? Este es el paso que resulta difícil a muchas personas,
porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivir en la medida en que hacemos. Y nos parece que si no estamos haciendo algo, no estamos aprovechando el tiempo. Es un tema este, ¿no? Parece que está calladito y receptivo no sirviera para nada. En el fondo estamos girando alrededor de nuestro yo personal y esto no nos permite salir de su círculo cerrado. ¿No? Tengo que darme cuenta de que estoy siempre en la parte esta de que pido, pero nunca me pongo receptivo para escuchar la respuesta. Lo único que me puede hacer salir de esto es cuando lanzo una demanda más allá de mí y luego quedo receptivo, en silencio, en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, me expreso dentro de mi modo de ser y de hacer. O sea, cuando soy consciente que lo estoy haciendo desde mi personaje, de este yo pequeño, me doy cuenta de que lo estoy haciendo desde mi modo de ser. Que estoy pidiendo, o sea, desde el yo, desde el pequeño yo. Pero en el momento en que mi aspiración se dirige más allá del círculo del yo, hacia este otro que es Dios y me mantengo en silencio, entonces renuncio a mi continua afirmación de hacer. Y en este momento en que dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución, ¿no? Sería esta actitud de no sé, ¿no? Una actitud expectante. Este momento es el más importante de la oración. Es el momento en que damos paso a una presencia y acción de lo superior en nuestra conciencia. Por eso le da tanta importancia a esto de la expresión y a lo de la receptividad, ¿no? Que no solo es expresar, sino también saber recibir. Toda persona que haga una oración sincera, dirigida a Dios, tal como intuya a ese Dios, diciendo todo lo que tiene dentro, y que luego se quede en silencio, esperando en calma y haciendo un completo vacío interior, esta persona recibirá una respuesta. La respuesta vendrá en forma de un estado interior que es distinto del estado personal propio de cualquier momento de su vida. Un estado en el que aparece como una calma de un orden más profundo, o una paz que tiene solidez, o una luminosidad, o una alegría, o una libertad y ligereza interior, y que puede traducirse físicamente en una respiración espontánea más profunda, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos habrá sucedido esto, ¿no? Esos suspiros que nos vienen y es un estado de paz que no sabemos ni de dónde vino, ¿no? Este estado tiene un sabor enteramente distinto de lo que nosotros podemos vivir por nuestro propio esfuerzo. Es algo que nosotros nunca podremos fabricar. Es algo que puede ser muy suave, pero tiene el sello de una calidad superior. Esta paz, este silencio, esta calma, esta fuerza, esta luminosidad, esta libertad que nos viene, marca el momento de un cambio total, de una orientación distinta en toda nuestra vida. En aquel momento yo tengo la certeza de que Dios establece un contacto directo conmigo, con mi conciencia. Entonces ya no soy yo solo que estoy tratando de relacionarme con las personas
con las circunstancias o con Dios, en aquel momento siento que hay una inteligencia, que hay un amor, que hay una mano que me conduce, que me empuja. Esto yo creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Si no, no estaríamos escuchando estas cosas, estaríamos haciendo otras. Eso yo creo que ha sido la experiencia de todos los que estamos aquí. O sea que esto es real, es así. Este es el instante más solemne de la experiencia interior. Y esta experiencia viene de una manera inevitable cuando se pone toda la sinceridad y se está a la espera. Siempre hay respuesta. La respuesta podrá ser sutil, no aparatosa, pero siempre la habrá porque Dios está siempre presente. Y lo único que obstruye esta presencia vívida es que nosotros estamos cerrados en nuestros circuitos mentales y emocionales, ¿no? Por eso la importancia que le da Blay a que hagamos estos trabajos que él propone, ¿no? Que no pretendamos esto si no hicimos los trabajos previos, porque si no vamos a estar cerrados en nuestro circuito mental emocional y eso es lo que está obstruyendo, ¿no? Que hagamos el trabajo con el inconsciente, de reeducarlo, practiquemos la atención, que descubramos en qué personaje estamos atrapados, que practiquemos la actitud positiva. Todas estas prácticas hay que hacerlas. Si es que me doy cuenta que, ¿no es cierto?, no puedo establecer este diálogo, porque siempre está obstruyendo mi mente, ¿no? Quiere decir que todavía hay mucho contenido emocional y mental por ahí. En el momento en que nosotros abrimos una brecha mediante nuestra aspiración y nuestra demanda, y mantenemos la brecha abierta mediante nuestro silencio, en este mismo momento, de una manera inevitable, viene lo superior hacia lo inferior. Se experimenta así, él lo explica así, como que es un sentir, como que, por más que sabemos que, bueno, no hay arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera, pero lo experimentamos así, como algo que baja, dice él, ¿no? Que llega. Yo es como que lo veo así, pero no sé ustedes qué experiencia tendrán, pero es que estamos cerrados. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de dónde estamos atascados. Porque si no lo podemos ver eso, entonces, si nuestra aspiración y nuestra demanda no es... Porque la misma aspiración y demanda limpia y abre camino. Pero tiene que ser muy potente, muy grande, ese anhelo de Dios, para que esto se manifieste así. Ahora, si la aspiración y la demanda es muy tenue, y encima hay mucho contenido inconsciente sin observar, sin mirar, esto es como complicado. Ahí dice él que es donde comienza la verdadera vida espiritual, pues me doy cuenta de que ya no soy yo quien vivo, de que no soy una unidad aislada, enfrentada a la vida, enfrentada a los demás, sino que esa realidad que intuía y a la que he aspirado de muchas maneras, empieza a aparecer en mi propia experiencia. Por sutil, por suave que sea al principio, la calidad que trae consigo es testimonio de que viene de una zona mucho más alta. Y ahora, ¿no? Lo que vamos a hacer, que quizás hay algunos que, bueno, que puede ser nuevo para ellos, otros ya no. Hola Claudia, hola Rosa, hola Marisol, hola Carolina. Carolina dice que después de la oración le vienen ganas de callarse. Pero entonces he notado como la loca empieza la habladera, sí. Bueno,
Pero no hay que pelearse con la loca, porque si nos peleamos con la loca de la casa es peor, se pone más loca. Hay que, ¿no? Observar, tranquila, ya la loca se va a callar. Bien, vamos a hacer una práctica de lo que Antonio Blay le llama el centramiento o reconexión con el fondo, de este famoso fondo que él tanto habla. Vamos a conectar con el fondo, conectemos con el fondo, ¿no? Que no es irme al fondo de casa a tomar unos mates, sino el fondo que soy yo. Yo mismo soy el fondo, pero me estoy viviendo en la superficie en vez de en el fondo. Este ejercicio nosotros la otra vez lo hicimos con la voz de Antonio Blay una vez. Pero ahora lo vamos a hacer, yo lo puse acá en texto, ¿no? Para que después a ustedes también les quede escrito y lo puedan tener en escrito y no necesiten siempre del audio o de la meditación guiada para hacerlo, que lo puedan hacer por ustedes mismos, solos, ¿no? Con la práctica eso se logra. Y bueno, él lo va poniendo en diferentes etapas que tenemos que experimentar. Así que bueno, yo voy a ir leyéndolo y ustedes desde sus casas los invito a que lo vivan, a que lo practiquen ahora, en este momento, como les salga, no tienen que hacer nada del otro mundo. Solamente fijarse primero, como dice él, cómo están sentados, ¿no? Pues seguramente, bueno, si no están sentados, bueno, sería recomendable que se sienten por un rato, ¿no? Con la espalda recta y que cerremos los ojos y que hagamos unas respiraciones profundas. Él dice unas respiraciones profundas. El que no está acostumbrado a respirar con el abdomen, porque vieron que la respiración abdominal es mucho más relajante. Es como cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos, si hablamos desde el abdomen, nuestra voz sale más nítida y clara y más potente. Si hablamos desde arriba, desde más arriba, está todo más tenso, ¿no? Pero bueno, el que respira con el pecho, respirará con el pecho, y el que puede respirar con el abdomen, lo hace con el abdomen. No hay ningún inconveniente, ¿no? Lo importante es respirar profundo primero. Él dice unas 4 o 5 respiraciones profundas para tomar conciencia de mí mismo, aquí y ahora. Así empieza el centramiento, ¿no? Este ejercicio tan potente que explicó Antonio Blay. Lo primero que tenemos que hacer luego de estas respiraciones profundas, ¿no? Y después respirar normalmente, pero ser consciente de mi respiración, estar atento a ese que está respirando. ¿Quién es ese que está respirando? Y ver que de esta respiración, ¿no? Viene de una energía que surge de un punto que él dice que está atrás, que viene de atrás, ¿no? En este caso, bueno, la base de la columna, dice, ¿no? Es como una fuerza, dice él, que empuja. Esa es la fuerza de la vida que somos. Cuando se ha localizado este punto, hay que centrarse en él, sintiendo que yo soy energía, desde el fondo de mi nivel vital. Esa energía viene de ese fondo, de esa vida que soy. Y mantenerme unos minutos respirando, siendo consciente de mi respiración y siendo consciente de esa fuerza, de donde viene esa energía, la energía de la vida que soy. Después de situarnos en ese punto en el que estábamos, de esa fuerza que viene detrás, que es la energía vital,
Ahora nos vamos a situar en el pecho y sentir en el pecho que se expresa amor. El amor se expresa desde el pecho. Y podemos imaginar una persona a la que queremos mucho, a que sentimos mucho amor, mucho afecto, ¿no? Mentalmente la podemos imaginar a esa persona y sentirnos como expandiendo este amor que surge de mí hacia todo y a todos. Y darme cuenta, descubrir de dónde surge este amor. Y veremos que procede del fondo, de ese fondo que soy. Y centrarme en este punto sintiendo que yo soy amor, desde el fondo de mi nivel de sentimiento. Y mantenerme en él. Él dice que es como un sol, ¿no? Que imaginemos un sol, ¿no? Muchos aborígenes en la antigüedad le rendían culto al sol, porque decían que el sol era Dios, ¿no? Porque es una energía, ¿no? El sol. El mismo curso de milagros habla del sol, de los grandes rayos, esa idea de extensión, de expansión del amor que soy. Si no podemos imaginar o ver el sol ahora, no importa, porque después con la práctica eso se logra. Lo importante es que nos demos cuenta de estos puntos, estos focos que somos, de la energía que viene detrás, que empuja, que es la energía de vida, de este amor que surge del pecho, y que es el amor que soy y que está simbolizado por el sol. Y mantenerme un rato respirando y siendo consciente de que yo soy amor. Luego de esto, en la tercera etapa, nos tenemos que situar en la cabeza, dicen, o en la mente. Él dice que imaginemos acá un paisaje hermoso, ¿no? Pero él dice también que podemos imaginar una luz azul, la luz azul del entendimiento. Él dice que el azul es el color del entendimiento. Puedo imaginar el océano, ¿no? Algo que me evoque el color azul profundo, ¿no? Porque el azul es como que da un estado de serenidad, de calma mental. Y ver que esta paz y esta serenidad vienen del fondo, de este foco de inteligencia que soy. Centrarme en ese foco, en ese azul que estoy observando y darme cuenta que yo soy esta paz mental, este silencio que me rodea en este gran espacio, que yo soy inteligencia, y mantenerme en él también por unos minutos, siempre consciente de mi respiración, ¿no? El movimiento de la respiración y estar situado en este momento en la mente. Luego que pasamos por estos 3 focos, mantenerme o mantenernos, ¿no?, presentes en silencio, dándonos cuenta de que yo soy el ser, sin imágenes. Ahora, haciendo a un lado todas las imágenes, todas las personas, los pensamientos, todo. Solo mantenerme en la sensación eje de mí mismo, que yo soy el ser.
Y por último, abrirse hacia arriba, hacia los niveles superiores y entregar el estado conseguido, el ser, que es uno mismo, a lo alto, a lo superior. Sin palabras, ¿no? Siempre en silencio. Y como final, antes de abrir los ojos, antes de no salir de este estado de relajación así de golpe, ¿no? Sino empezar otra vez a tomar conciencia de mi cuerpo, mover las manos, las piernas, ¿no? Ir respirando más lento, abrir los ojos y intentar mantenernos en este estado durante todo el día. Miren, esto combinado con la presencia de Dios es una práctica muy buena, ¿no? Este ejercicio de centramiento dice él que debe durar aproximadamente unos 20 minutos. Quizás al principio lo hagan más rápido o no, si no les sale, bueno, pueden buscar el video que hay en YouTube del centramiento de Antonio Blay, lo hacen con el audio, hasta que se acostumbren. Y puedo hacerlo 2 veces al día si necesito, una por la mañana y otra por la tarde, o una a la mañana y una a la noche, ¿no? Depende cómo sean mis tiempos en mi vida diaria, ¿no? Bien. A ver, acá estamos. Ay, ¿a quién no saludé yo? Si a Carolina la saludé. Sí. ¿Querés anotarlo? Lo anotás. Si no, ahí está en el video y también lo podés escuchar, Carolina, en el audio de Antonio Blay. Yo lo subí, hecho por mí, pero bueno, le hice algunas transformaciones. Vean cómo soy yo, que siempre le pongo alguna cosa. Pero si no o sea, yo recomiendo que lo practiquen tal cual lo explica Antonio Blay primero. Porque él lo explica muy lento, muy pausado y prácticamente el audio dura como 15 a 20 minutos, o sea que está bárbaro para practicarlo. Yo lo practico con ese. A mí la verdad que me gusta así. Me gusta la voz de Antonio Blay, o sea, me siento cómoda, puedo practicar bárbaro. Bien, bueno, a Rosa y a Marisol la saludé, ¿no? No me acuerdo, bueno, por las dudas la saludo. Bien, para cerrar hoy, ¿no? Porque el video, bueno, más o menos ahí nos quedó una práctica como para que cualquier cosa después, bueno, lo volvemos a escuchar y ver, tomar notas de lo que más nos quedaron dudas de esta presencia de Dios, pero me parece que es bastante sencillo, no es tan complicado. Es darnos cuenta de que es una presencia que está viva en mí, que Dios vive en mí, literalmente. Porque esta idea que nosotros tenemos, ¿no? Que ya la sabemos del curso de milagros, de que Dios es algo separado, es el gran problema. Por eso me vivo en la mente, o sea, vivo una idea de Dios. Y acá el problema es ese, que tengo una idea. Ahora ya como que sé que Dios es y practico esa presencia en mi vida diaria. Y eso realmente es muy, muy sanador en muchos aspectos. Después lo vamos a ir viendo. Yo no les quiero atiborrar de ponerle tantas cosas porque nuestra mente tiene un tope. Y si nos damos demasiado, ayer por ejemplo fue muy extenso. Después me canso yo y se cansan ustedes. Y es como que después no nos queda nada. Entonces es preferible poco, bueno y que asimilemos. Y después seguimos. Bueno, acá hay un libro, ¿no? que encontré de Blay, que se llama Maha Yoga, ¿no? El poder. Bueno, sí, alcanzar el poder. No sé por qué el poder, ¿no? Claro, pero ¿qué poder, Nubia? No entiendo yo qué poder. Eso es lo que yo no entiendo, porque ya depende de lo que signifique poder. Vamos a ver, porque las palabras, vieron cómo son las palabras. A ver, ¿por qué nosotros queremos tener poder? ¿No?
sea, porque nos sentimos que no somos poderosos. ¿Qué es ser poderoso? No. Estos trabajos, no sé, es por lo que yo comprendo que lo que vamos viendo a Antonio Blay, es darme cuenta de quién soy. No tiene nada, porque el poder se puede entender de muchas maneras. Hay poderes que ejercen los humanos que son tiranos. No es nada lindo. No. Es lindo sacarle cualidades a Dios, porque es que Dios es, y que no hay más nada. Lo que pasa que nosotros, fíjense en cómo nuestra mente, ¿no? Yo diría que todas estas prácticas, ¿sabes para qué son, Nubia? El poder de ser. No, pero es que no es un poder ser. Ser no es un poder. No, ser es un saber. Es un saber. O sea, sé que soy. Es un conocimiento, no un poder. No, porque los poderes pueden ser como mágicos. Ya, no me parece que sea poder. No, la palabra poder es una palabra que, no sé, a mí la verdad que no me suena muy amorosa. Poder siempre como que implica algo que yo estoy por encima de algo. Es como muy... No, es solo saber que soy. Es vivirme en esa presencia. Es saber que soy un foco. Sí, está en YouTube, se llama el centramiento, sí, pero no es para alcanzar nada. Olvídate de alcanzar, porque acá lo lindo que estamos aprendiendo todos es a que yo ya soy y que no tengo que alcanzar nada. Las prácticas que hacemos o las charlas estas que estamos haciendo son para recordarme que ya soy. Nada más, o sea, me recuerdo que ya soy. Lo que pasa que, como ya vimos antes, nuestra mente nos impide, es el obstáculo, es la idea que tengo de mí. O sea, yo creo que soy Silvina y que yo tengo que alcanzar ahora la realización. Ese es mi obstáculo. La mente. El pensar que yo tengo que hacer algo. ¿Por qué hacemos las prácticas? Digo las palabras, como dice Oscar. ¿Por qué hacemos prácticas? Parece que hacemos prácticas. Para justamente, como decía hace un rato Carolina, la loca de la casa, o sea, la mente, esta externa, en la cual estamos situados la mayor parte del tiempo, pensándonos, teniendo ideas sobre nosotros, sobre Dios, sobre los demás, sobre todo esto, que nos mantienen en miedo de qué va a ser de mí, otra vez siempre a mí, ¿bien? Si yo voy a realizarme, que cuándo me voy a morir, que si me voy a enfermar, que no sé qué, que no sé cuándo, todas las cosas que nos pasan a todos los días, todas esas ideas, con la práctica de la presencia de Dios y el centramiento, lo que logramos, entre comillas, es mantenernos centrados en esto que somos ya y dejar de distraernos con el afuera. Entonces me vivo como realmente soy, desde ese foco. Pero en mi cuerpo y mi personaje acá siguen haciendo cosas normales, como cualquier persona. Lo que pasa es que lo estoy haciendo consciente de quién soy. Eso es lo que pero nada más. Eso es todo. Pero eso, que es todo, nosotros no le damos mucha importancia. Lo hacemos con un fin. Y ahí está el problema. Tengo que olvidarme del fin. Sacar toda la expectativa. Que se vaya todo. Solamente tengo que tener un anhelo. Una demanda profunda que me viene de dentro. Que me impulsa, ¿sí? A eso. A experimentarme y a vivirme como lo que yo soy. Eso es todo. Nada más. ¿No? Porque ya, digamos, todas las cosas que venimos haciendo
nos dieron una base, unas ideas para que nos demos cuenta de dónde estaban los obstáculos. Bien, igual después vamos a seguir viendo más, trabajar sobre los obstáculos, pero la práctica en sí justamente es para derribar los obstáculos. Es lo que hace el curso de milagros. El curso de milagros, ¿para qué lo practicamos? Practicamos los ejercicios para pensar como Dios piensa, como el Espíritu Santo piensa, y dejar de pensar con el ego, con la individualidad. El problema acá es creerme que soy un individuo separado, que yo soy. Pero ustedes lo ven así y uno se ríe, pero es un problema grande, muy grande. Yo lo detecto a cada instante a mi ego. Es que si no miramos el ego, no pasa nada. Por eso, si no nos transformamos en egos espirituales, eso tampoco sirve para nada. Acá justamente es darme cuenta que el ego, bueno, es un funcionamiento, un constructo mental, que mi mente funciona así, ¿sí? Pero que no es una cosa que yo me tengo que deshacer del ego, no, solamente observarlo. Por eso reeducamos nuestra mente infantil, trabajamos la atención, descubrimos en qué personaje estamos metidos, porque ese es el gran error, el personaje, y vamos trabajando despacio, amablemente en todo eso, ¿sí? Para que eso, podríamos decir, produzca un espacio donde Dios, ¿sí?, se pueda tener espacio y entrar, porque yo es como que ahora le estoy haciendo así a Dios, al amor que soy, porque el amor de Dios no me deja ser yo, porque la idea ego es esta: si yo existo, Dios no puede existir. Esa es la idea de ego que tenemos todo. Yo quiero ser yo, ¿sí? Pero quiero ser yo ahora espiritual. Y sigo siendo yo. Y eso no cambia nada, no sirve para nada. O sea, es como hacer otra cosa, un truco, ¿no? Claro. Sí, como dice Sonia, se lo llama trabajo y lo ve, sí, es mucho trabajo. Nosotros lo vivimos como un esfuerzo. Claro. Como dice Alex, es un cambio de propósito, ¿no? Como al cambiar de maestro, cambio de propósito. Ya ahora entiendo, comprendo que esto solo es un instrumento que me sirve ahora para expresarme desde mi verdadera realidad, ¿no? Pero como dice Sonia, lo tenemos que vivir como un trabajo, ¿sí? Porque a Dios nosotros lo hemos enterrado en nuestra mente, dice el curso de milagros, lo hemos matado. Entonces, claro, ahora volver a reconciliarme, la reconciliación es lo que el curso de milagros le llama la expiación. Es reconciliarme, o sea, integrarme, darme cuenta que la separación jamás sucedió. Pero es todo un trabajo que hacemos, parece, lo llamamos trabajo porque, bueno, no nos queda otra que llamarle trabajo. Pero es que en realidad ya somos, ¿sí? Pero esto es como el sueño a la noche. Si yo sueño que me persigue un tigre, ¿sí? En el sueño yo me voy a subir arriba del árbol para que el tigre no me coma, no me atrape y no me mate, ¿no? Bueno, estoy haciendo un trabajo, ¿ves? Subo al árbol porque si no tiene. Bien, pero con la diferencia que en el sueño de noche yo soy consciente, ¿sí?, de que me despierto y era un sueño. El tigre. Bien, ahora nosotros, durante esto que le llamamos estado de vigilia, como a nosotros nos parece muy real, la separación es muy grande. La experimentamos como muy grande, porque no estamos muy identificados. Ajá, sí, el yoga, claro, sí. El yoga te lleva a eso, sí, bien practicado, sí.
Antonio Blay, viste que habla mucho del Hatha Yoga, que yo la verdad que no he visto algunos videos para tener idea cómo era la cosa, pero bueno, sí, el yoga te ayuda mucho a centrarte, al silencio, ¿sí? Pero quizás, ¿no es cierto?, hay muchos maestros del yoga que lo explican de una manera más tirando para la salud corporal, ¿no?, y otras cosas, y capaz que no trabajan tanto la parte espiritual, no sé, supongo, o algunos trabajarán las dos cosas. Antonio Blay lo plantea todo esto del yoga, por eso tiene un libro que se llama Los Yogas también, más desde el lado transpersonal, porque esto es trascender la persona que creo ser. También, como dice Oscar, una dedicación, sí, nos tenemos que dedicar, sí. Y bueno, aquí todo lo que queremos, digamos, vivir o que nos salga bien o aprender, le tenemos que poner práctica. Por eso él dice, soy lo que he ejercitado. Tengo que ejercitar. Un ejercicio. Ajá. Ajá. Olvidas el cuerpo y todo y te dedicas a hacer sin más. Sí. Ah. Claro, no sé. Como otro propósito. Bueno, son maneras de verlo. Ese es el problema. Ayer estaba escuchando justo en uno de estos audios de Antonio Blay, del curso, que él decía, todo modo de ver es erróneo. Por eso les recomiendo, escúchense en esos audios, porque, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué todo modo de ver es erróneo? Porque todo modo de ver tiene que ver con mi modo de ser. Y fíjense en que ahí ya está el ego. O sea, es que ese es lo que tenemos que observar. Yo, como todo el tiempo. Yo, para mí, esto es así. Porque lo veo, porque no sé qué. Siempre estamos en un punto de vista. El punto de vista es el abanico. Yo estoy acá en este punto, mirando todo esto. Pero nunca estoy en el punto. O sea, nunca estoy hacia adentro. Siempre estoy mirando el abanico. Y ese es mi problema. Es el único problema que tenemos, no hay otro. Bueno, les digo lo que decía. Entonces decía, todo modo de ver es erróneo. ¿Por qué? Porque yo para ver tengo que decir que el tiempo es real y el tiempo no existe. Entonces, ven, ya estoy atrapado en una idea de que el tiempo es real, de que hay una línea, de que yo hoy tengo este modo de ver, mañana voy a tener el otro, pasado aquella opinión, pasado aquel pensamiento. ¿Ven? Es un juego de niños, ¿ven? Los niños somos, o sea, cuando estamos en la mente infantil, por eso es lo que tenemos que observar. A mí me da resultado esto. Yo lo hago así. Yo me observo porque yo también lo hago, no van a creer que yo no. Yo veo que cosas me irritan. Claro, antes me enfadaba. Ahora ya me enfado menos. Ya otra vez me está agarrando la cabrona. Ahí viene. Ya la veo venir. Es como quiero tener razón. Cómo quiero que los demás hagan como yo les digo. Cómo me tiendo a dar explicaciones y consejos. O sea, me observo en todo eso. Y ese es el trabajo. Es reírnos de nuestro personaje. Cuando nos podemos reír de nuestro personaje y nos reímos de los otros personajes, ¿no? Bien, fíjense que personaje termina con G. Personaje es de risa. Y nos reímos de los otros personajes, nos damos cuenta que ninguno somos el personaje, ni los otros ni yo. Entonces ya todo va aflojando. Pero mientras tanto hay que observar todo eso.
Por eso hacemos esto, si no, no haríamos nada. Diríamos, ay, sí, yo ya soy. Bueno, soy, ¿no? Como yo cuando entraba a las charlas de la señora esta que entraba, Nubia también entraba conmigo. ¿No es cierto, Nubia? Entonces la señora estaba muy seria ahí con el marido al lado de ella. Y entonces ella decía, bueno, encima que era medio así gruñona, y entonces te decía, bueno, pero yo soy conciencia y por tanto plenitud, decía, ¿no? Ella con los ojos cerrados así. Entonces noto lo que... Y yo, claro, escuchaba, yo decía, pero yo no noto nada, decía. Qué mal que estoy. Yo lo único que hacía era reflexionar sobre lo mal que estaba. Me juzgaba, me daba pal y me daba miedo preguntar, porque cada vez que preguntaba me daba cuenta de lo mal que estaba. Y decía, ay, pero qué mal que estoy. O sea, todo eso, esos descubrimientos, son los que nos llevan a la humildad, porque otra vez, ay, no sé. En realidad no sé, no era como yo creía, no. Miren como dice en el mundo, borrón y cuenta nueva. Y empezamos de vuelta, porque es así, es un elegir de nuevo continuo, no queda otra. ¿No? Claro, sí, pero no digas nunca ya entendí, Seley, no digas eso. Decir ya entendí, o yo ya, es terrible, es el caos. Mejor no digan nada. Porque cuando yo digo ya sé o ya entendí, cagamos fuego porque te viene una detrás de eso que ni les cuento. Mejor mantenerse así, que no sé nada, no tengo ni idea. Y humildad. Si total esto es un trabajo interior con el cual no le tenemos que demostrar nada a nadie, por suerte. Porque si no, estamos al horno. Claro. Sí. Ese es el problema. Claro, sí. Pero está bien. Porque, por ejemplo, me duele el cuerpo y yo soy consciente de que no me duele el cuerpo. Entonces está bien. Pero hay que observar, por eso esto es una confesión continua. Hay que observar con mucha atención si realmente me lo estoy diciendo a nivel mental, o sea, pensando, me digo, ay Morena, me digo, yo no soy el cuerpo, ¿no? Y me lo digo a nivel mental y como un autoconvencimiento, como una sugestión que me estoy haciendo, o si realmente es mi experiencia de que me doy cuenta de que no soy el cuerpo. Eso es lo que estuvimos hablando hoy, fíjense en todos los cuadritos, ¿no? Ahí está la trampa del ego espiritual. No es terrible, les digo porque si yo les contara un día todas las que me han pasado, todas las trampas que he caído, bueno, nos matamos de la risa acá, porque encima vieron que yo me lo tomo medio jocosa la cosa, porque es que es así, es que cuanto más en lucha estamos, porque es lo que hablábamos hoy al principio, si el único poder y la única voluntad es la voluntad de Dios, yo tengo que observar cómo esta voluntad que yo creo que es mía, y este poder que creo que es mío, ¿no? Y que quiero tener el poder, ser como He-Man, tengo que observar eso, porque ahí estoy en enemistad con Dios. Si acá está el problema es que me siento separada de Dios, no hay otro problema, lo dice el curso de milagro 800.000 veces, el problema es la separación, la creencia en la separación, pero es que todavía no nos cae, o sea, nos cayeron algunas fichas, porque nosotros, vamos a decir la verdad, yo ayer reflexionaba, ¿no? De los que estamos acá la mayoría, venimos trabajando con esto de hace rato, porque hicimos un montón de otras cosas, que el niño, que la sombra, que no sé qué, que... Y fíjense en que todavía estamos con la duda.
sí, esto debe ser así, pero quiero alguna prueba. Fíjense, o sea, hay que observar todo esto que surge, ¿me entienden? Porque todos esos son mis contenidos inconscientes, mis creencias, ven que van surgiendo de algún pum, pum. Cada vez que miro una creencia, ahí está, ahí desaparece. Pero es que la tengo que ver. Por eso Antonio Blay lo dice tan claro, mirar para ver, ¿no? Es como que es muy sencillo, mirar para ver. Por eso él comienza sus cursos mostrando toda la parte, todos los obstáculos que hay, y después te lleva a hablar de lo superior. El curso de milagros prácticamente hace lo mismo. Nos habla del ego, la dinámica del ego, las relaciones especiales, y lo tiene ahí con no sé cuántas páginas. Y a lo último después nos va mostrando todo lo otro. Pero es que nosotros pasamos por alto todo eso, porque nos seguimos engañando. Es que es un engaño continuo que hacemos. Es descubrir eso, nada más. Y cuando descubrimos eso nos reímos. Ahí nos vamos a reír junto al espíritu. Pero esto, como dice Wapni, 15 años no es nada. Por eso. Bueno, les quería leer algo de esclarecer la mente para cerrar y que nos quedemos con esto hoy día viernes. Así lo reflexionamos sábado y domingo. Aunque el tiempo no existe. Pero no importa, lo reflexiono. Dice, nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad pensamos con todo nuestro ser. Nuestra mente no es el pequeño sector que en un momento determinado procura estar atenta a lo que oye, ni la que en otro momento procura resolver los problemas de la vida práctica o incluso problemas elevados. Nuestra mente es un campo enorme, inmenso. Rige nuestras funciones vegetativas, está regulando constantemente nuestro estado anímico, nuestros problemas interiores. Está por lo tanto en constante contacto con las tensiones afectivas, con los deseos más o menos latentes, con las ambiciones, los miedos, los temores, escondidos en todos los repliegues de nuestro psiquismo. Y si no se limpia todo esto, nuestra mente no queda libre. Y entonces no puede ver claro, no puede estar disponible para abrirse a la verdad. ¿Ven? Acá él lo dice esto constantemente. El curso de milagros también lo dice. Claro, sí, como dice Sonia. Eso es lo que, bueno, yo desde mi personaje se los digo, ¿no? Yo me doy cuenta que lo digo desde mi ego, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Lo tengo ahí. Que fíjense en que todos, que no sabemos que otros aparentemente, que pintan la espiritualidad de una manera, ay, que te vas a mejorar el cuerpo, que te va a venir no sé qué el San Pirimbín, que no sé qué, que no sé cuánto, que te dan esas cosas así, esos caramelitos que te tiran. Esos tienen muchos seguidores, muchas reproducciones, sí, todos los siguen. Ay, yo la otra vez leía de uno los comentarios. A veces me pongo a hacer eso, cuando estoy al Pepe. Que decía, ay, qué suerte que apareciste, por fin, gracias a vos vamos a poder entender el curso de milagros. Y yo decía, oh Dios. O sea, qué mal que estamos. Yo solo digo que mal que estamos porque me incluyo dentro del grupo, no es que yo digo, ay, yo qué elevada y evolucionada que estoy. Ahí nos damos cuenta cómo estamos. Claro, las enseñanzas que realmente te van a servir, esas no las, porque eso, como dice Sonia, es pico y pala, hay que trabajar. Y nosotros queremos todo servido. Por eso yo cuando me había metido en estos grupos de la Advaita, ¿no? Porque a mí me pasa, había entrado y yo dije, ¡ay, qué rápido esto! Te dicen que es el camino directo. Claro, que ya está, que tenés que saber quién sos, que sos conciencia, y yo me repetía, porque encima uno agarra como tipo loro y repite lo que dicen los demás, sin siquiera reflexionar. Ay, claro, yo soy el ser, ay, soy el ser, y andaba así, soy el ser.
Hasta que en un momento no, porque me volvió a salir toda la bronca y la mierda de adentro. Y dije, qué ser ni ser, pero qué miércoles. Otra vez me siento como la mona. No, me estoy contando el cuento. Entonces, tomar conciencia de la necesidad que tenemos primero de ver, como decía la otra vez mi amigo Alex, que decía hay que ver primero la cacona. Primero hay que ver la cacona, que no queremos ver, y después van a ver cómo sí. Pero estos trabajos de descentramiento, de la presencia de Dios, nosotros los podemos practicar, sí, totalmente, junto con las otras prácticas, podemos hacer todo. Nadie niega que lo podamos hacer. Pero observen la resistencia, observen esas resistencias que les vienen. De que en realidad están haciendo eso, pero en realidad la verdad que yo quisiera estar tomando unos mates en la playa, escuchando música disco y bailando con mi chico, y no sé, qué sé yo, pasándola más divertida que estar haciendo esto, que no sé para qué sirve, ¿entiendes? Cuando observamos todas estas cosas que nos vienen, ahí nos damos cuenta de cómo estamos. De que sí, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quiero realmente? Esa pregunta, ¿qué quiero realmente? Es muy potente, porque esa me descubre, me deja desnuda ahí, frente a Dios. ¿Qué quiero realmente? ¿Comerme la manzana como hizo Adán y Eva en el paraíso y hacerle caso a la serpiente y después encima echarle la culpa a la serpiente? ¿Cómo dicen los estudiantes del curso? ¿Vieron? Algunos estudiantes del curso dicen eso, ¿no? No, pero fue mi ego el que me hizo hacerlo. Yo no sé, el ego. Y le echan la culpa al ego como si fuera alguien. No, que si el ego es tuyo, ¿dónde va a estar? Si es tu sistema de pensamiento. Y siempre tratamos de, ¿cómo trato de patear la cosa fuera de la cancha? Es que ese ver, ese es el potente. Porque cuando vemos eso, entonces sí nos entra un estado de alegría y de gozo. Sí, bueno, vos hacelo a tu manera, no hay problema. Porque, por ejemplo, si no podés hacer las prácticas, ponerle estar sentada, porque yo también tengo problemas así de la columna y de las cervicales y del manguito rotador, bueno, ya estoy entrando en la vejez, ¿qué vamos a hacer? Entonces me busco mis maneras, sí, si no podemos estar derechos, bueno, lo haremos sentados más así, más relajados, semi sentados en la cama con un almohadón. Lo puedo hacer en la posición que pueda. Eso no hay exigencias. Esto él lo recomienda, ¿sí? Acá lo importante es trabajar los 3 focos, ¿sí? Trabajar los focos, trabajar el sentir, darme cuenta de que nosotros en realidad no sentimos ese amor de Dios, no lo podemos expresar, porque yo no puedo dar lo que no tengo, ¿entienden? Esto es ser honestos. Entonces cuando me empiezo a comprender a mí mismo, viene como una cosa tan bálsamo, tan lindo, porque nos damos cuenta que eso es otro que nosotros juzgábamos y decíamos, ay, que no sé qué. No, sí, ellos también están igual que nosotros. Y esa comprensión es ver el Cristo. Eso es el perdón también. Porque ya mi arrogancia va bajando. Voy bajando de nivel. Soy humilde, me abro, me doy cuenta que esos otros están haciendo lo mismo que hago yo y que hacen lo mejor que pueden. Todas estas comprensiones que nos llegan en cualquier postura, caminando, sentado en la silla, barriendo, te baja, te viene la comprensión. Claro,
Y eso es sanar. Es un camino que parece que lo hacemos todos juntos, pero que al mismo tiempo parece individual. Por eso es paradójico. Pero no hay que juzgarse mediante las prácticas. Si total nadie nos ve, ¿qué importa? No está viendo a nadie. Bien. ¿Qué es lo que obstruye y dificulta nuestro asentamiento en la verdad, que tendría que hacérsenos evidente, inmediata y permanente? Tan solo la parte de nuestra mente que está pendiente de nuestros deseos, de nuestros temores, de nuestras ambiciones, de las ideas erróneas que tenemos, de nuestra identificación con el cuerpo, de nuestra identificación con nuestra personalidad separada. Eso es lo que obstruye. El curso de milagros dice lo mismo. Tienes que deshacer los obstáculos que pusiste al amor. No se te va a enseñar el amor, porque ya el amor lo eres. Acá el problema son los obstáculos. Y nosotros queremos hacer así, hacer un puente. Como dice Alex, el camino directo. Entonces viene uno que me dice, pero yo te voy a ofrecer el camino directo. No pierdas tiempo con esos caminos indirectos. Pero resulta que no nos sale. Entonces tengo que ser honesto y decir, bueno, yo no estaré preparado para el camino directo. Voy a hacer el indirecto. Porque hay muchos que mientras hacen la espiritualidad, yo ya les conté que he escuchado personas que me han contado, que han caído en depresiones profundas por meterse en el Advaita y creerse que no son, o sea, porque se obsesionan tanto que no son un cuerpo y se desapegan del mundo y no sé qué. Y eso causa depresiones. Acá no se nos está diciendo que dejemos de ser una persona y que vayamos a hacer los mandados al chino, que no sé, que abracemos nuestros hijos, que tengamos sexo. Acá hagamos lo que queremos, lo que nos gusta. Nadie está prohibiendo nada. Este es un camino de darme cuenta, ¿no? De ir a lo profundo de mí para reconocerme que yo ya soy la felicidad, que soy esos focos que habla Antonio Blay. Pero no como una cosa mental, sino como una cosa experimentada. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y van a ver que todo ese trabajo, voy a decirlo así, miren, mágicamente, va a borrar todos los problemas. Todos. Se los puedo asegurar. A mí no me gusta hablar de mis experiencias propias porque no me gusta mandarme la parte. Además que después nadie quiera hacer porque a Silvina le dio resultado. No me gusta eso. Pero se los puedo garantizar. Ahora, si ustedes no quieren, yo no puedo hacer nada. Yo me siento acá, me abro, ¿no? Como hoy estaba almorzando y decía, sí, voy a hacer el directo porque yo trataba, ¿no? Porque el ego me viene. Es lindo hablar a las otras personas de Dios. Yo no sé si estoy haciendo un bien o qué, pero es muy lindo hablar de Dios. Prefiero hablar de Dios, y de paso me hablo a mí, y no hablarles de cualquier chorrada, que no sé, que pongan el vaso de agua, que se tomen un whisky a la mañana, y se pongan un saumerio acá, y pavadas que no sirven para nada. Pero sí poder transmitirles este amor a Dios y compartirlo entre todos, me parece que es algo muy, muy sanador. Y eso es lo mejor que podemos hacer por todos, dejar de sufrir, dejar de victimizarnos y compartir el amor que somos. Así, de otras maneras. Hay muchas maneras. Dios actúa de muchas maneras. Bien. Bueno, amigos, me parece que nos quedó claro, ¿no? Porque acá decía aclarar la mente. Igual es largo, le dije un pedacito, ¿no?
Sí, lo que dice Alex, estoy totalmente de acuerdo. Sí, el problema, ¿no? Es que nosotros, otra vez vuelvo a decir, que queremos que nos venga así una cosa, ¿no? De arriba, así, ¡ay! Sí, sería lindo. Yo también quiero a veces, ¿eh? Pero es que no, tenemos que hacer lo que está diciendo Alex, que es reeducar a nuestro inconsciente. Si tenemos las herramientas, ¿por qué no las usamos? Si es fácil, es fácil. Hablar con la niña a la noche un rato, en vez de mirar la tele, estar tanto en el Facebook que no nos lleva a ningún lado, o mirar las noticias, ¿para qué? Un ratito. Son 5 o 10 minutos que dedicamos. Y después todo nuestro ratito, si podemos dedicar a la mañana, y después estar en ese, dispuestos. Y eso van a ver que ahí sí van a venir muchos milagros, pero muchos. Bueno amigos, feliz fin de semana para todos. Ajá. Bien, me alegra ver lo tuyo, Manu. Muy bien. Bueno. Chao chicos, nos vemos.